Bueno, gente, estamos tratando de vuelta de comunicarnos y ir solucionando los problemas lo mejor posible. Con referencia a las tareas, casi todos han tenido problemas con el diagrama hierro-carbono, así que vamos a intentar solucionar las dudas más comunes que surgieron, que en general las tuvieron todos. Así que bueno, ponemos dos ejemplos. Vemos acá de una aleación de 2,5% de carbono a 723 grados, que era una de las temperaturas críticas, y una aleación de 1% de carbono a 1000 grados. Están acá ubicadas a 723, 2,5%, y a 1% de carbono a 1000 grados. Antes de seguir con esto, recordemos que todas las líneas del diagrama hierro-carbono van a presentar una transformación. Entonces muchos tenían dudas de, por ejemplo, qué pasaba en el punto que estaba por acá cerquita, que era 3% de carbono a 1500 grados. Bueno, fíjense acá, estado es líquido. Va a seguir estando líquido, es decir, va a seguir estando estable hasta que pase por alguna de estas líneas. Es decir, en función del porcentaje de carbono, en este caso 3%, ¿cuándo va a dejar de ser estable? Y cuando baje a una temperatura cercana a los 1300 grados. Tal vez un poquito más, 1325, en función de esta línea acá. Bueno, para que vuelva para atrás, ahí está. Bien, entonces, cada línea del diagrama va a presentar una transformación. Si el punto que uno pide en la tarea no está pasando por una línea, quiere decir que está estable. Estable en su estado, es decir, líquido sólido. Recordemos que el líquido está aquí, sólido está por debajo de esta línea, que es la primera temperatura crítica, la del punto eutéctico, y por debajo de esta línea que lleva al punto peritéctico, pero que no hablamos demasiado, simplemente lo nombramos. ¿Qué pasa en este sector y en este sector? Vieron que dice Fe3C, que es lo mismo que cementita, más líquido, y acá hierro gamma o austenita más líquido. ¿Qué quiere decir? No es semilíquido ni semisólido, o es líquido o es sólido. Lo que ocurre acá, y revisen en el apunte, es lo que ocurre acá y acá, es que se está dando el proceso de solidificación. Quiere decir que hay ya núcleos formados, parte de la aleación está en estado sólido, pero parte está en estado líquido. Entonces, con referencia a que muchos me hicieron al estado alotrópico, bueno, solo el que va a tener estado alotrópico va a ser el hierro gamma, el líquido no. Pero ahora vamos a ir a ese punto. Vamos primero con el que está a menor temperatura, 723 grados. Preguntábamos si estaba, en qué estado se encontraba. Bueno, el estado evidentemente es sólido porque se encuentra por debajo de esta línea. Es decir, ya después de esta temperatura, de esta línea, ya se encuentra en estado sólido. Hablábamos de si se encontraba en transformación. Si está pasando por una línea, evidentemente se está dando una transformación. ¿Qué ocurre con el estado alotrópico? Fíjense que acá tenemos hierro gamma más cementita. Cuando uno hace referencia al estado alotrópico, y lo paso ya que estaba, hacíamos referencia a la estructura cristalina. En el hierro vamos a tener dos tipos de estructuras cristalinas en la aleación de hierro-carbono. Es la cúbica centrada en el cuerpo, se me desaparece el cursor, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Es decir, es cúbica, un átomo en cada vértice y uno adentro en su interior, en el cuerpo. Los átomos en los vértices y en las caras. ¿Por qué es importante esto? Porque, entre otras cosas, determina la solubilidad de carbono en el material, y el día de mañana lo van a usar también en una materia que van a tener en cuarto, con el tema de los tratamientos y de los ensayos que se le hacen a estos materiales. Con referencia al estado alotrópico de la cementita o del carburo de hierro o Fe3C,
No importa, no se los di, es una estructura ortorrómbica, pero no importa, eso es cosa aparte, por si les surge la duda lo digo. El estado holotrópico. Recuerden que el estado holotrópico es un cambio en la estructura cristalina cuando se encuentra en el mismo estado, es decir, en el estado sólido. No hay estructura cristalina en el estado líquido. ¿Por qué? Porque los átomos están en dispersión. Entonces, en la aleación que figuraba acá, en los 3% de carbono, no pongan el estado holotrópico, porque no lo tiene. El estado holotrópico lo va a tener a partir del estado sólido. Fíjense, si cae, por ejemplo, en este punto que marcamos acá, 1% a 1000 grados, va a estar en estado sólido. ¿Cuál va a ser el constituyente? Austenita. ¿Cuál va a ser el estado holotrópico? Bueno, cúbica centrada en el cuerpo, en las caras, perdón, FCC. No va a ser, porque algunos me ponían fase, pero no sé qué es fase. Fase gamma en todo caso, o hierro gamma como lo habíamos tratado. Constituyente, austenita. Ese es otro tema que podemos tratar ya que está. En este caso, ¿se encuentra en transformación? Se encuentra en transformación. Este se encuentra estable. Este se encuentra en transformación. ¿Se encuentra en transformación? Sí. ¿De qué a qué? De austenita y cementita a perlita. Que perlita, no está en este diagrama, pero se los puse. Perlita es ferrita más cementita. ¿Se acuerdan que era una estructura laminar? Es decir, hay vetas de ferrita y vetas de cementita. Y eso constituye un grano de perlita. A su vez, la perlita, digamos, se encuentra totalmente perlita, es decir, todos los granos laminares, solo en este punto, en el eutectoide. Por eso es un punto importante. Esta aleación, que ya estamos acá, es pura perlita. Si yo, desde esta aleación, me muevo para acá, voy a tener un acero hipoeutectoide, que eso con referencia al punto 5, si se acuerdan, que tiene que ver con, según los dos puntos de importancia citados, es decir, el punto eutéctico, el punto eutéctico y el punto eutectoide. En función de estos dos puntos podemos clasificar las aleaciones como hipoeutectoide e hipereutectoide, y esta sería la eutectoide. Volvemos a los constituyentes, pero que tiene que ver con esto, por eso lo expliqué. Esta aleación, esta que está en la línea, va a ser la aleación, el constituyente perlita puro. Cuando nosotros nos vamos a los hipoeutectoides, vamos a encontrar perlita con matriz ferrítica. Fíjense que hay un cuadrito dentro de todas las cosas que les pasé, cuando hablamos de perlita, que son granos de perlita diseminados en una matriz de ferrita. Lo mismo pasa, y a medida que más avanzamos en carbono, más denso se hace, son granos de perlita en una matriz de cementita, es decir, de carburo de hierro o Fe3C. En la imagen aparecen los granos de perlita alrededor de un montón de granos blancos en el caso del hipoeutectoide, y alrededor de granos mucho más oscuros cuando tenemos la cementita. Otra cuestión que surgía, cuando yo les pedía en algún punto me ponían, bueno, composición austenita, cementita, ledeburita. No se confundan, la ledeburita, así como acá decíamos que había perlita pura, la ledeburita es el constituyente que se genera en esta línea, en la línea del punto eutéctico, solo aquí, que está compuesta por austenita y cementita. No hay ledeburita de este lado ni de este lado, solo en esta línea, es a la que se le llama ledeburita. Si el punto cae en esta zona, todo en esta zona, bueno, los constituyentes van a ser austenita más cementita. Si cae en esto, estaría bueno que me pongan, bueno, es perlita con matriz ferrítica si cae de acá, o con matriz cementítica si de este lado. Y con referencia a la clasificación de los puntos de importancia, si es hipoeutectoide, hipereutectoide hasta el 2%, y del 2% en adelante en función del punto eutéctico, hipoeutectica o hipereutectoide, hipoeutectica e hipereutectica, hasta llegar a la cementita.
Eso con referencia al diagrama hierro-carbono. Vuelvo a repetir, si tienen más duda me la consultan. Hierro delta solo en el punto peritéctico, pero no en el líquido, como alguno tal vez me puso. Hierro, en el líquido no hay estado alotrópico. Hierro delta aquí. Una cuestión interesante, que también surgió la duda. Acá figura 1534, otros ponen 1538, la temperatura de fusión del hierro puro. Recuerden que aquí este diagrama simboliza los distintos cambios que va a ocurrir en un hierro aliado con carbono, por lo que la aleación modifica su punto de fusión, por lo que en función del porcentaje de carbono el punto de fusión va a ir variando. Y el punto eutético de importancia, ¿por qué? Porque el punto más bajo de fusión que va a tener digamos, la aleación de hierro-carbono, entre otras cosas, es porque es su importancia. Bien, creo que eso más o menos está solucionado. Veíamos acá las dos estructuras cristalinas del hierro. Vamos con el punto 3. Recuerden en lo que es clasificación de los aceros. El primer número va a hablar de la aleación principal, el segundo si hay alguna modificación y los otros dos el porcentaje de carbono. No copien y peguen lo primero que encuentran, no pongan SAE 1045 y copien y peguen porque no les va a servir de nada. Y además todos me están poniendo la misma definición. Evidentemente, digamos, están haciendo eso. Es mucho más sencillo. Ejemplo 1. Porque además no les va a servir. El día de mañana en una empresa les piden andá a buscarme una barra de 1045 y no van a saber nada porque no se van a acordar de lo que ustedes copiaron y pegaron o de las características generales. Yo con que se queden con lo mínimo me alcanza. Fíjense, este caso, acero al carbono, el 1, vayan a las tablas y recuerden. El 0 quiere decir que no le agrega nada. Si agregamos 1 o 2, agregaba fósforo y azufre. Depende si era 1 o 2. ¿Para qué? Para mejorar la maquinabilidad. En este caso no agrega nada, 0. Entonces es un acero al carbono. ¿Y el 20 qué era? Son las centésimas de carbono que están en la aleación. El porcentaje por peso. 0, entonces si tenemos un 20 es 0,20% de carbono. Entonces acá me ponen acero de bajo carbono. Recuerden que bajo carbono va de 0,3% a 0,25, medio carbono de 0,25 a 0,60 y alto carbono de 0,60 a 2%. Entonces me ponen acero de bajo carbono, por lo tanto si tiene bajo carbono es poca dureza, por lo tanto es dúctil y tenaz, poca dureza y poca resistencia al desgaste. Listo, porque ustedes el día de mañana van a ver un material que le dicen que es 1020, entonces van a decir, ah, es blando, entonces por ejemplo no lo puedo usar para hacer cuchillo. Sí, un 1045, más si lo templo. Ponemos otro ejemplo. El 8 era acero al níquel cromo molibdeno. El 6 va a decir el porcentaje aproximado que va a tener cada uno, pero eso no se los pido. Con que me pongan acero al níquel molibdeno, níquel cromo molibdeno, me alcanza y me sobra. Y el 20 de vuelta, ¿qué es? 0,20% de carbono. Y poner alguna característica, nada más, excelentes para templar y cementar. Ya está, porque con esos datos ustedes el día de mañana les sirve para identificar a grandes rasgos, pero con certeza, qué material están trabajando o qué material necesitan para hacer lo que ustedes quieran. Con referencia al punto 2, la investigación o digamos, la extensión un poco de la teoría con referencia a los tratamientos, por ejemplo, no agarren el tratamiento térmico en general. El que ya lo hizo, bueno, no importa. Tratamiento térmico en general, no, agarren por ejemplo el templado y avancen un poquito en el templado. O agarren no sé, el cementado, el cromado, como me hicieron mucho. Y investiguen un poquito sobre eso. Pero no mucho más, o sea, dentro de todo sencillo. Si algo no se entendió, si algo no se explicó, se vuelve, me lo dicen y lo estamos manejando. Bueno, cuídense mucho y espero que les sirva.